Cuando tenía, creo que tenía 19 años, empecé a jugar en la primera de Newell's. O sea, el recuerdo que tengo que jugamos contra Independiente, y Independiente nos gana en Rosario 3-0, los 3 goles los pone Micheli, yo marcaba a Micheli. Vos fijate qué panorama que tuve. Bueno, en ese tiempo era Martínez Carbonell, un ex boxeador, pero don Adolfo Eccelli era el que de alguna manera mandaba la parte futbolística porque era el que tenía mayor expresión del fútbol. Yo siempre jugué de número 2, pero luego pasé a jugar de número 5, es decir, que fue una etapa, digamos, de unos meses de número 5, pero en realidad siempre jugué de número 2, tanto en Newell's como luego en la selección argentina y luego de alguna manera también en el Atlético Madrid y luego en el Español de Barcelona. Bueno, lo viví como una situación, digamos, llena de estímulos, porque en ese tiempo era difícil jugar en la selección argentina, pero además que lo venga a buscar un equipo de Europa también era extremadamente difícil, porque en ese tiempo no es como ahora, que ahora se va con mucha facilidad, o por lo menos aquel que marca cierta diferencia futbolística tiene las puertas abiertas en Europa. Allá no era tanto eso, eran muy poquitos lo que había. Yo me acuerdo, bueno, naturalmente de la delantera del Real Madrid, en ese tiempo que yo jugaba allá una delantera donde estaba Puska, Gento, Di Stéfano, o sea, Amancio, todos jugadores de alto calibre, y tenía que enfrentarlo. Pero estaba preparado para eso yo, estaba preparado porque de chico, a los 17 años ya enfrenté a jugadores de los distintos niveles y distintas categorías, que yo los tenía como figuritas. Entonces esa situación, bueno, yo me acuerdo de Atlanta cuando estaba primero y el Negro Espinosa, que era una figura grande, yo lo tenía en figurita como un estímulo y luego jugué contra él. Y esta situación, bueno, lo ha hecho sentir a uno que estaba dentro del fútbol argentino, que de alguna manera tenía su exigencia. Y ahí fue donde pude jugar en la selección. Y bueno, en la selección argentina había, digamos, un nivel realmente importante. El técnico, porque el fútbol argentino tenía que pegar ese golpe, que era ganar una competencia importante como la sudamericana, ¿no? Y la Copa América. Bueno, esa situación, digamos, se dio así, y esa situación también me viene a ver un representante un poco de los jugadores, que en aquel tiempo no tenía representante para jugar, sino la representación era de club a club. O sea, lo agarraban en un club y lo pasaban a otro club. Y a mí me vino Artur Bogosian, un armenio nacionalizado francés, que me dijo: tú pertenecer a mí, dice. Y me llevó a Paraguay a hacer los papeles para que yo pudiera entrar como oriundo de España. Pero resulta que yo esos papeles los tenía guardados, y lo tenía guardado mi viejo, y yo no me di cuenta de eso. Y me pasé como 15 días en Paraguay para hacer los papeles, eso medianamente falsos, ¿no? Pero de alguna manera esa situación no se dio y me volví a Argentina. Yo me acuerdo que volví en hidroavión, no sé si existen todavía los hidroaviones, que paraban enfrente de la bandera argentina, que había la presentación de la bandera argentina,
paraba ahí el aparatito que venía de Paraguay y me vine, digamos, directamente, ya no voy más, digo. Había pasado mucho tiempo lejos de mi familia, lejos de toda alternativa y lleno de la incertidumbre de saber qué es lo que iba a pasar. Yo empecé, digamos, directamente a estar, digamos, en esa situación donde volvía y Bogosian me llevó a Europa y me llevó al Atlético de Madrid. Estaba primero el Barcelona, pero me llevó al Atlético de Madrid porque incluso me gustó la camiseta que tenía el Atlético de Madrid, porque yo me acuerdo que la camiseta de alumni de Casilda, donde yo prácticamente empecé, era rayas blancas y rojas. Y luego la selección rosarina, que tenía la misma camiseta. Y luego, naturalmente, viste, el Atlético de Madrid con esos colores. Y entonces, bueno, tuve la suerte de quedarme ahí con un preparador físico. Primero era un técnico, Dausix, era un técnico que de alguna manera aceptó la situación que me llevó a mí Bogosian, y de ahí partís ya jugando como titular en la primera división del Atlético. Bueno, yo tuve, digamos, una situación que al final me enfermé de hepatitis, estando en Madrid, y entonces el Atlético se abrió y no quiso, digamos, esperar que yo me curara. Pero yo me vine ya a Barcelona para viajar a Argentina, y ahí me encontró Casildo Océs, que era el que había de alguna manera marcado el rumbo que tenía que tener el Español, la contra del Barcelona. El Español tenía 7 jugadores de la selección española y se fue a segunda. O sea, y entonces me dijo que me necesitaba a mí para el estímulo que tenían que tener para rápidamente subir otra vez a primera división. Y bueno, yo le dije, si estoy bien, fenómeno, y si no, seguiré para Argentina. Y en ese momento agarré una botella de agua mineral, la vacié y ahí oriné para que me hicieran el análisis. O sea, ahí me hicieron el análisis con esa cosa, digamos, exclusiva que había inventado yo, ¿no? Y bueno, estaba prácticamente sano, así que me quedé ahí y iba a estar unos meses, y tuve 2 años en el Español. Y luego, bueno, por una distinta circunstancia y una situación que se me provoca en el muslo que había sido operado yo, ya dije, yo dejo el fútbol y no el fútbol me deja a mí. Y esta situación, bueno, fue que uno tenía, digamos, los conceptos claros del fútbol, pero no en la profundidad que va existiendo cada paso que se da, ¿no? Y esta situación entonces hizo que yo viniera a Argentina y que viniera y estuviera en Newell's Old Boys, donde de alguna manera el presidente viene y me dijo que quería ver si yo quería ser director técnico. Yo me había recibido director técnico en España. Me puse a dirigir primera división. Primer error mío, porque para dirigir primera división hay que estar preparado. Y sigue esa historia equivocada, que puede cualquiera dirigir una primera división, y no es así, hay que prepararse para eso. Cosa que yo le decía a Grondona, tenés que preparar a los técnicos. Los técnicos deben estar preparados, no por la situación de haber jugado al fútbol se creían que ya podían estar en condiciones. Yo cometí ese error y no quiero que lo cometan. Yo le puedo dar, bueno, después falleció Grondona y no se hizo nada. Tienen que aprender. O sea, es una lástima que, por ejemplo, Bianchi no esté dando su tremenda experiencia que tiene del fútbol profesional
en la cabeza de lo que es Menotti, que de alguna manera se acercó también y está, pero también está un poco ahí en duda. Estas situaciones que son la gente mayor, que ha pasado buenas y malas de todos los colores, son los que el fútbol argentino tiene que aprovechar. Y esta situación no se está aprovechando. O sea, esa es una situación que de alguna manera hay que tener en cuenta. Y de todas formas, yo cuando me doy cuenta de que no estoy para dirigir Primera División, cosa de que Newell's, Armando Botti, el presidente, me había aceptado en la total dimensión que yo regresaba de Europa. Y él creía que, bueno, que con regresar de Europa era suficiente. Yo me di cuenta en ese momento de que no era para mí, no estaba en condiciones de dar respuesta, y entonces me dediqué a los juveniles. Y de ahí partió un montonal de cosas hasta olvidarse de vivir. Yo me olvidé de vivir, porque trabajaba desde la mañana, yo llevaba a Jorge, a mi hijo, que él nació en Madrid, y lo llevaba a la escuela a las 7 y pico de la mañana, y de ahí me iba al entrenamiento, y volvía a mi casa a las 10 de la noche, porque 8 horas antes de que se transformara en realidad a las 10 de la noche, atendía a los padres, los compromisos, las circunstancias, lo que de alguna manera existía todo alrededor de esa situación indisciplinada que había en el fútbol juvenil. Entonces yo intenté, a través de lo que yo había aprendido en Europa y lo que de alguna manera necesitaba que el fútbol argentino le estuve dando todas las horas prácticamente de mi vida a Newell's Old Boys de Rosario. Me alejo por el presidente, que en ese momento me quería hacer partícipe de determinadas cosas que yo, posiblemente ha sido López, yo nunca pensé en ganar dinero. Me costó dinero a mí el fútbol. Y ese momento de Europa naturalmente gané dinero, pero lo de esto de Newell no tenía ni situación media limitada para pagar nada. Yo estuve, de los 23 años, estuve los últimos 5 años sin cobrar un peso. Estuve dando, digamos, todas mis experiencias, que de alguna manera yo creí que sabía ahí. Y después con el tiempo me fui dando cuenta que todos los días uno puede aprender. Y todos los días puede estar en condiciones de mejorar lo que está haciendo. Eso fue que saqué el libro, un libro que tuvo 3ª edición, hace no mucho. Tiene cosas muy claras y tiene cosas que normalmente no se estila. Es decir, yo lo escribí pensando en mis vivencias, pero no en mis vivencias de forma lo que me rodeaba, sino las situaciones del fútbol en sí, lo que se podía hacer, lo que se necesitaba hacer y la perspectiva de futuro en los chicos con argumentos sólidos y concretos, que el chico tiene que transformarse en jugador a través de lo que sabe y lo que tiene la expresión del fútbol, pero también de la vida en sociedad. Entonces saber que de alguna manera Bielsa, Martino, y una pila de muchachos, de alguna manera notaron ese cambio que yo quise hacer, y naturalmente fue una situación un poco de impulso, pero sin estar muy convencido de mi sabiduría, sino sencillamente tenía un deseo ferviente de mejorar todo esto. Y efectivamente, pues, tuve 23 años en Newell's y la situación no tuvo a esa altura lo que yo pretendía, y que no era ni dinero ni cosa que se le pareciera, sino sencillamente eso, no entrar en ninguna situación de negociados. Y a mí me querían traer, en el caso de López, para que tuviera, digamos, alguna cosa de negocio, y eso no lo pude, y me fui. Automáticamente me avisan que Boca quiere y necesita una situación
digamos, de alguien que trabaje con juveniles. Y entonces Goyo Sidar, que era el encargado de juveniles, y el presidente, que hoy es presidente de la Argentina, Mauricio, me llamó y me pidió a ver si podía hacer algo para el mejoramiento de todas las divisiones inferiores de Boca. Y le dije que, bueno, que yo tenía, digamos, conocimientos que no eran los ideales, pero sí de alguna manera ya tenía ciertas referencias de todo lo que se necesitaba para que el chico tuviera y estuviera caminando sobre el posible éxito y saber que todos los días se aprenden cosas y todos los días fui aprendiendo y enseñando al mismo tiempo. Eso fue lo que de alguna manera ahora fue y dije, hay que desarrollar a los que enseñan, hay que desarrollar a los que enseñan. Y ese es un error que tiene el fútbol argentino. Toman un muchacho, un técnico, que puede tener las mejores condiciones, pero hay que enseñarle a través de las experiencias vividas, lo que uno vivió, que se equivocó y acertó, ofrecérsela a ellos. Hay situaciones que tienen que tener eso. Sin embargo, no lo han tenido en cuenta. Al chico no se debe exigir ganar, hay que enseñarle a ganar. Para eso hay que darle los argumentos que trae de cuna y ampliárselos a través de las necesidades que tiene el deporte y en este caso el fútbol. Yo tengo, digamos, todavía no perdí la esperanza de poder desarrollar determinadas cosas. Lo estoy haciendo en alguna provincia que me llaman en Argentina y me llaman para ver determinadas cosas y voy y le hago un resumen de todas las cosas que uno fue aprendiendo, desarrollando y diciéndole, bueno, a los muchachos no hagan esto porque esto no sirve, hagan esto y amplíenlo porque es lo que sirve. O sea, indicarle el camino que razonablemente es el correcto para poder llegar al éxito, que tan difícil es para el entrenador como para el jugador. Pero las situaciones estas tienen que vivirse como corresponde, es decir, desarrollar al que enseña. Ese es el causante del éxito o el fracaso de muchos chicos. Y esa situación no se lleva a cabo. Yo estoy pensando ahora aquí, y se lo he dicho al presidente y al vicepresidente de Newell's, que lo que no pude hacer en Argentina, voy a tratar de hacerlo en Newell's. Lo que pasa es que los años pasan para todo. Y yo los años que tengo, para pensar, creo que estoy bien. O sea, pero los años los tengo. Y esa situación no me resulta cómoda. También estuve en Independiente. Estuve ahí, digamos, en Independiente, que también tienen sus situaciones media complicadas. Estuve en México, donde el presidente de la Federación Mexicana, estuve ahí con ellos 3 años. Digamos, así entre comillas, una fantasía inimaginable. Claro, estas situaciones se fueron dando, primero y principal, tomando el impulso en cómo parte esto. Esto era un basurón. Era toda la basura de Rosario, la tiraban acá. Y nosotros estábamos en Canal 3, que está acá enfrente, entrenando ahí y entre los árboles del Parque Independencia, o sea, que no teníamos espacio. Entonces le dije a García Ire, al presidente que era en ese momento, le dije, cuando venda uno de los jugadores, vas a comprar un predio, el que yo te diga, y vamos a empezar a darle el impulso que necesita esta institución dentro de la formación en forma generalizada, que ahora no se puede trabajar en esto. Yo tenía unas pelotas grandes así y le decía, fíjense a los pibes que le pegan bien a esta pelota, cuando agarren esas que los partidos la van a hacer hablar. O sea, era una fantasía que uno iba dando. Y esta situación de García Irea me dice, bueno, cuando vendamos un jugador, Jorge, vamos a comprar lo que vos quieras. Y entonces, en esa alternativa que se da, se vende a Ramos. Y al vender a Ramos, o sea,
incluso estuvo pegado a eso Batistuta, que ya naturalmente estaban en el club y estaban trabajando en el club. Y esta situación de Ramos hizo que Newell's recibiera una proporción de dólares importante. Y entonces automáticamente le digo, ahí tenemos el predio. Entonces lo vino a ver, se asustó. Le digo, ¿sabe lo que pasa? Le digo, Mario, vamos a hacer una montaña de todo esto. Y en todos los lugares que vamos a hacer cancha, vamos a ir a donde están haciendo los departamentos y le vamos a pedir la tierra que sacan para que están haciendo los cimientos y los garajes. Y entonces empecé a hablar con la gente y me empezó a dar bolilla. Pusimos esto parejo porque acá abajo todo esto hay basura. Lo enderezamos todo y le pusimos de 30 a 40 centímetros de tierra negra, que es la tierra que se sacaba de los edificios que se hacían. Y eso fue mejorando y ahora me asusté con lo que vi, ¿no? Porque esto ha cambiado enormemente y esta situación, sin ninguna duda, se la tiene que tener la parte, digamos, de la parte dirigencial, que de alguna manera fue el que siguió esto, y todo esto acá es una maravilla. Yo diría que es el mejor que he visto en toda mi historia, esto. Y lleva mi nombre. Bueno, eso digo, debe haber sido una situación y un capricho de Marcelo Bielsa. Que Marcelo Bielsa también tuvo su situación conmigo, primero como jugador, que era limitado, y luego como técnico. Bueno, últimamente el presidente Bermúdez y el vicepresidente D'Amico fueron los dos que se volcaron a que yo pudiera venir. Y bueno, esta situación a mí me llenó de satisfacción, pero además, como yo le dije, muchachos, si ustedes me vienen a buscar para jugar, no es mi mejor momento. Pero para poder enseñarles y desarrollarlo y de alguna manera saber captar chicos para el futuro, eso se lo puedo hacer. Y efectivamente fue así. Y ahora ya estoy acá en el club. Como yo le dije, si ustedes creen que yo voy a venir todos los días, no arreglamos nada. Ahora bien, si yo puedo venir cuando esté en condiciones de venir y que de alguna manera tenga ganas de venir, perfecto. Y entonces fue que arreglamos así. Marcelo, digamos, siempre tuvo una situación de un privilegio conmigo, porque yo lo salvé un par de veces del fracaso. O sea, lo saqué, digamos, cuando vino y quiso ser técnico en un momento de la primera división. Entonces le digo, vos no vas a cometer la equivocación que cometí yo. Estar dirigiendo primera división hay que estar preparado, y vos te vas a preparar conmigo. Y te vas a preparar en todo lo que se necesita dentro de los defectos y virtudes que podés tener. ¿Estamos de acuerdo? Sí, estamos de acuerdo, Jorge, me quedo acá así. Y efectivamente se quedó trabajando conmigo bastante tiempo. Él como jugador era mediano y se fue a jugar a Córdoba. Y en Córdoba no sé en qué club fue a jugar, pero a la semana o así lo veo que vuelve y que está otra vez acá. Le digo, ¿qué haces acá vos? Le digo, ¿no estás en Córdoba? No, estaba. Dice, ya no estoy más. Dice, tuve problemas con el presidente y resulta que el que dirigía, no sé si era Macho, pero puede haber sido Macho. Y entonces
lo escuchó hablar y él ya tenía, digamos, una referencia de lo que yo le podía haber explicado en ese tiempo con mis limitaciones. Y entonces, bueno, me dice, me peleé con el técnico. Me dijo cosas que no me gustaron ni medio y no voy más. Y entonces dice, le digo, bueno, quédate conmigo, vas a trabajar conmigo y cuando estés en condiciones vas a estar en la primera. Porque la gente de Newell ya tenía una gran confianza conmigo. Y entonces directamente se metió en el permanente empuje, tratando de capitalizar cosas, ofreciéndole un montón de experiencias para bien y para mal, de todo lo que yo podía ofrecerle en ese momento, que tenía también mis limitaciones, pero estaba muy superior a esa exigencia que tenía él naturalmente y que no era la ideal, sino sencillamente tenía que prepararse. Efectivamente se preparó, dirigió, estuvo. Cuando llegó el momento, yo, o sea, lo mismo cuando hablé con García Irea, diciéndole, bueno, el chico está preparado, y se le dio la posibilidad de dirigir Primera División. Normalmente no tuvo sobresaltos ahí, porque fue cada vez estando mejor. Pero una vez, que fue una etapa crucial para él, fue que resulta que se tenía que jugar contra Unión en Santa Fe y el equipo venía flojo, pero siempre hay etapas de flojos y fuertes. Y entonces le digo, dice, no, Jorge, yo no voy a Santa Fe, me dice. Le digo, primero vos tenés la obligación de ir. Y segundo, naturalmente, después vos decidís. Dice, no, pero yo voy a Santa Fe y usted quiere que yo vaya, yo voy a Santa Fe. Pero la situación no me gusta para nada, así que de todas maneras me retiro. Bueno, perfecto, pero anda a Santa Fe. Vas a ganar el partido en Santa Fe. Es difícil, vas a ganarlo y vas a seguir. Y pasó eso. Gana el partido en Santa Fe y vuelve y le digo, ¿y? No me voy ya. Bien, es así. Lo que pasa es que naturalmente estas situaciones se van aprendiendo con los golpes que te da la vida. En la vida, digamos, en sociedad de los chicos, si vos no le expresás lo que naturalmente deben ser para ser buena gente dentro de la sociedad, va perdiendo posibilidades en el trayecto del fútbol. O sea que va perdiendo cosas. Yo me acuerdo, o sea, distintas referencias, tengo 50.000. Me acuerdo que me vine en negro Zamora, era, ¿no? Hacía 3 días que no venía al entrenamiento. Y digo, ¿pero cómo puede ser esto? Me agarré, me fui a buscarlo, estaba en la villa. Me metí en la villa y lo fui a buscar. Me dijeron dónde vivía y lo vi, salió en pantaloncito de fútbol y una camiseta. Digo, ¿qué hace, negro? Que no venía a entrenar. Me dice, ¿sabe lo que pasa, Jorge? Que se me mojó la ropa y ya no tengo ropa para tener. Y además, dice, la ropa que tengo ya no me alcanza, no sirve. Entonces digo, bueno, venite conmigo. Lo agarré, lo llevé al coche y le fui a comprar ropa. Y de ahí después el negro siguió y fue una figura que ahora está en Bolivia, lo vi el otro día en Bolivia, que son satisfacciones que uno tiene. Yo cuando me encuentro con los muchachos que ahora son hombres, eran juveniles, me ven como me decía que nos encontramos de casualidad, y me decía, él le decía a los que estaban alrededor, este es mi viejo, dice, este es mi viejo. Ahora no me acuerdo cuál era el nombre porque tengo tanto en la cabeza. Bueno, o sea, Pochettino es un pibe que viene de buena familia, que eso lo favoreció y naturalmente lo sigue favoreciendo. Había una competencia que fue la que ideó Newell de ir a buscar jugadores al interior. Todos los otros clubes esperaban que vinieran.
Y en una de esas él fue a Central, y en Central le dijeron que sí. No sé si le dijeron que sí o que no, pero de todas maneras estaba la posibilidad cierta. Lo que sigue eso, que vamos a Santa Isabel a ver un grupo de chicos que nos habían preparado y me hablan de Pochettino, que estaba dentro de la situación de ser un pibe con unas posibilidades futuras, tenía 17 años. Y entonces terminamos la prueba esa en Santa Isabel y me dice Bielsa, ¿a qué hora llegamos a Rosario, Jorge? No lo sé, le digo, porque lo escuchaste lo que dijeron ahí. Hay un pibe que se llama Pochettino que juega fenómeno. Pero Jorge, son las 11 de la noche. Claro, y si fuera las 3 de la mañana, lo mismo, lo vamos a ir a buscar. Y entonces fuimos, golpeamos a esa hora todo, la gente esa está durmiendo. Entonces una señora me dice, ¿quién es? Le digo, mire, soy Jorge Grifa, a mí me conocen ahí. Venía a hablar con ustedes por el chico. Y entonces se levanta el padre, estaba trillando las hojas. Y a mí en ese momento no me importaban mucho las hojas, ahora ya me importa porque estoy dentro de lo que es el tratar de tener, digamos, una respuesta buena de las hojas, porque tengo un pedazo de campo. Y entonces, bueno, empezamos a hablar de las hojas, a mí que me importaba en ese momento las hojas, yo lo que quería. Dice, pero mi pibe está en Central. Le digo, ¿firmó? No, entonces no está. Va a tener dos posibilidades, el Central y el Newell's. Son dos, no es lo mismo que tener una sola. Esas dos alternativas las van a elegir en términos de 15, 20 días. Así que, ¿qué le parece a usted? Me dice el tipo, bueno. Entonces, había un equipo que salía y que iba a jugar un campeonato en Mar del Plata en esos días, de Newell's. Entonces el técnico dice, sí, ya tengo todo armado y qué sé yo, y le digo, bueno, pero tenés que llevar a este pibe, porque ya había hablado yo con el padre que lo mandábamos a Mar del Plata a jugar ese campeonato. Y va a Mar del Plata y ganan el campeonato. Entonces ya eso jugó a favor mío. Y a los 2 o 3 días viene alguien y me quiere ver dentro de las horas que yo tenía libres del trabajo del fútbol. Y me dice, hay una persona que lo quiere ver, el padre de Pochettino. Bien, le hacelo pasar, tal. Yo atendía siempre a los padres, tuve una relación muy directa. Y entonces esa situación, digamos, del contacto y de que de alguna manera estaban dadas las cosas de esa forma, lo recibo y me da un sobre. Y me dice, está el pase de mi hijo, usted se lo ganó. y así se quedó Newell's. Bueno, es una situación, digamos, es parte de mi vida. Yo digo que Newell's me enseñó un montón de cosas. Y la gente que de alguna manera me recibió hace tanto tiempo a través de Botti, que era el presidente, ahora esta situación la tomo como el gran afecto que se tiene dentro de lo que uno recuerda al club que ha defendido. Y esa situación, digamos, de alguna manera uno la valora. Y esto, como yo le dije en un principio a ustedes, se lo dije, el amigo se portó muy bien, o sea, y además me dice, Jorge, necesitamos que venga, tal, que sé yo, le digo. Con todo gusto voy a ir. No te voy a decir que voy a estar como cuando tenía 30 años, de ninguna manera. Voy a estar cuando pueda y cuando quiera, pero sí le voy a dar la respuesta. Y le voy a hacer lo que no pude hacer con Grondona. Le voy a dar un espacio a los técnicos para que se desarrollen como corresponde, a través no solo del primer libro, sino de este segundo libro que tengo hecho, que todavía no lo saqué, que tiene una amplitud mucho más amplia, o sea, digamos,
se extiende un poco más en determinadas cosas, que de alguna manera nos va mostrando que en la vida siempre hay espacio para aprender. No, es una maravilla.